para ser feliz, solo puedes tener una esperanza en el futuro si tienes cierta esperanza en aquello que pasa después de que te mueras. Casi de la propia definición de felicidad viene la necesidad de creer en Dios, si te das cuenta. Porque si yo tengo que tener esperanza en el futuro, y mi futuro es también después de la muerte, ¿cómo voy a tener esperanza después de la muerte si no creo en Dios? Con lo cual, para ser feliz, necesitas a Dios. Como quería demostrar. Muy bien, recuperando los argumentos que estábamos tratando antes. Hemos tratado el físico, o cosmológico, más bien. Hemos tratado el biológico. ¿Qué otros argumentos se le presentan y qué? Matemáticas, vamos a empezar con las matemáticas. Eso... Vamos allá. Vale, por ejemplo, hay gente... La única asignatura que suspendía, ¿eh? No me digas. José Carlos. No me digas. Pues hay gente que desde el punto de vista de la física te dice, no, pues el universo... Hemos hablado del Big Bang, ¿verdad? Entonces el Big Bang es un principio. Entonces, bueno, pues no, pudo haber un Big Bounce, un principio. Eso sabemos que no es verdad también, porque hay un teorema de física que se llama el Borde-Vilenkin-Booth, que demuestra que hay un límite del tiempo pasado. Pero la intención, y es más difícil desde la física, es la intención de, bueno, ¿y qué pasa si realmente hubo algo, sabes, hay un interés en desdecir el Big Bang porque efectivamente te lleva a un principiador? Desde la matemática. Esto es lo que le diría a todos los físicos que lo intentan. Hay otra demostración que se llama la negación de los infinitos actuales de Hilbert. Hilbert demuestra matemáticamente que un infinito actual no es posible. Un infinito actual sería un universo infinito hacia el pasado. Hilbert demuestra que eso es imposible, que es lo mismo que demuestra Borde-Vilenkin-Booth desde la física. Pero para todos los físicos les diría, mire, ni lo intenten, porque matemáticamente es imposible. Esa es otra. Pero luego hay otro, mi mujer es austríaca, entonces yo en todas las conferencias la menciono a ella, así que lo voy a mencionar aquí. La mujer Doris es, yo lo siento por ti, lo siento por aquí mi amigo Gonzalo y por mi amigo Ismael, porque el que se ha casado con Doris soy yo. Entonces, pero lo menciono muchas veces porque el más importante matemático de la historia de la humanidad es un tipo que se llamaba Kurt Gödel. Tampoco lo digo yo, bueno, este Kurt Gödel era austríaco, pero no lo digo yo, hay otro señor que a veces se piensa que es el segundo matemático más importante, que también era austríaco, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y él decía de Gödel que era el mayor lógico de la historia de la humanidad después de Aristóteles. Bueno, este señor vivió a principios del siglo XX, era muy amigo de Einstein, y él propone unos teoremas que se llaman los teoremas de incompletitud, que son muy complejos. Yo no sé si quieres que te lo cuento. Por favor, sí. Vamos a ver. Todo lo que es verdad, todo lo que es demostrable, es verdad. Yo diría que sí. Muy bien. Todo lo que es demostrable es verdad. Es prácticamente una tautología. ¿Por qué? Porque demostrable es que se ajusta a una realidad. Y por tanto, necesariamente es verdad. ¿Todo lo que es verdad es demostrable? No. Muy bien. Sin embargo, hubo una época en que se pensaba que sí. Precisamente ese Hilbert que te había dicho antes, él decía, el espíritu humano será capaz de demostrar cualquier verdad. Y sin embargo, no es así. ¿Y cómo sabemos que no es así? Porque lo demostró Gödel con los teoremas de incompletitud. Fíjate, lo que él le llevó a llegar a esta conclusión es lo que se llama la paradoja del mentiroso. Fíjate en esta frase. Esta frase es mentira. Si es mentira, es verdad. Y si es verdad, es mentira. ¿Tiene solución? No. No tiene solución. Esto lo voy a decir porque también estoy muy orgulloso de mi hijo Diego, que tenía entonces 12 años. Cuando se lo dije a mi hijo Diego, estaba escribiendo el libro. Diego, ¿qué te parece? Y dice, papá, esto es lo mismo que Pinocho. ¿Verdad? Y eso ¿a Pinocho qué le pasaba? Que le crecía la nariz a medida que mentía, ¿verdad? Entonces dice, papá, imagínate que Pinocho dice, voy a mentir. Si le crece la nariz, ha dicho una verdad y por tanto no le debería crecer la nariz. Pero si no le crece la nariz, y entonces te das cuenta, es la misma paradoja y no tiene solución.
Esta paradoja le lleva a Gödel a demostrar que hay verdades que, siendo verdad, no pueden ser demostradas. Y él dice lo que siguiente, dice, en un sistema formal G, donde hay proposiciones y axiomas y verdades, estas proposiciones y axiomas no son suficientes para demostrar las verdades del sistema formal G, sino que necesita un sistema formal mayor, llamémosle G', que presta esas proposiciones y axiomas para la demostración de las verdades del sistema formal G. ¿Me has entendido? No, pero te voy a explicar. Dice, en la aritmética hay verdades que necesitan de otras partes de la matemática para ser demostradas. Verdades dentro de la aritmética que no se pueden demostrar solo con las herramientas de la aritmética. ¿Vale? Pero claro, ¿cuál es el problema? En el sistema formal G', en el mayor, una vez más, hay verdades que necesitan para su demostración de un sistema formal mayor. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Que en el sistema formal mayor se necesita uno mayor. ¿Así hasta cuándo? Hasta Dios. Él lo dice, hasta una realidad espiritual. Y llega y dice, para la consistencia y la completitud de la aritmética y por tanto de las matemáticas y por tanto de la ciencia se necesita una realidad espiritual, Dios. Y concluye, el materialismo es falso. Es fascinante porque esto está demostrado desde las matemáticas. Nadie ha contradicho los teoremas de incomprensido de Gödel. Yo te lo he dicho de una forma muy simplista, pues son, de hecho el señor Gödel inventó un idioma matemático para poner las proposiciones, un idioma, ¿vale? Tanto es así que él demostró el argumento ontológico de San Anselmo, que es una demostración de la existencia de Dios, con su idioma, la dejó escrito en una servilleta y se ha decompuesto, o sea, se ha mirado y se ha visto que es cierto, el año 2023, por unos tipos que se llama Wensmiller, que es de la universidad, es una universidad austríaca. Es decir, el propio Gödel también demuestra la existencia de Dios llegando a un argumento ontológico similar al de San Anselmo, que lo deja también escrito. Bueno, pues desde la matemática también se llega a que para la completitud de la ciencia, si queremos que la ciencia sea completa, si queremos que sea consistente, necesitamos una realidad espiritual, y eso es Dios. Ya te he dado argumentos biológicos, argumentos físicos. Lo digo porque a veces, creo que es la primera vez que explico el argumento ontológico de San Anselmo y los teoremas de incompletitud en un podcast, porque es verdad que son muy complicados. Pero hay veces que en los podcasts me dicen, es que no ha dado ninguna demostración de... Sí, miren, léanse el libro. Porque el libro está todo esto y mucho más, porque hay otras demostraciones matemáticas, hay demostraciones desde la química, demostraciones desde la física, y lo cierto es que al final, como decía Max Planck, la ciencia lleva necesariamente a Dios. Y eso lo decía Max Planck, que es el padre de la física cuántica. Entonces, hay otro señor que se llama, creo que es Derek Parton, que dice la ciencia demuestra a Dios, que eso ya para los pusilánimes les debe dar una urticaria. Y él es premio Nobel de física, dice, no, la ciencia demuestra a Dios. Bueno, pues no lo digo yo, ¿sabes? También es verdad que cuando hago citas, dice, bueno, es que no para... Mire, estos señores son mucho más inteligentes que yo y han conseguido mucho premio que yo no tengo, entonces yo creo que es solo bueno citarlos. ¿Quiere que le diga algo? Sí, por favor. Dios, a través de usted, me está motivando a estudiar matemáticas de nuevo y a aprobarlas. Es verdad que las matemáticas, por alguna razón, son más áridas que lo que deberían ser, pero lo cierto es que a ese nivel de matemáticos, ya te digo, de lo que estoy hablando, de Hilbert, de Gödel, es fascinante. Es fascinante porque, ya te digo, como te he dicho antes, los artificios matemáticos, fíjate, había otro premio Nobel que se llama Eugene Wigner, que era premio Nobel de física. Y sin embargo se hizo más famoso por una cosa que te voy a contar ahora que por lo que se hizo. Él escribió un papel que dice la extraordinaria conexión, más o menos, entre la matemática y la física. Y lo llama milagroso. ¿Por qué? Porque nosotros nos parece lógico que la matemática sirva a la física para explicar la física. Pero lo cierto es que son dos ramas distintas. ¿Cómo es posible que la matemática sirva a la física, siendo la física sobre los
fenómenos naturales. La física se refiere a la materia. Y la matemática es completamente abstracta. ¿Me sigues? La matemática es abstracta, son artificios abstractos. Y la física es sobre la materia. ¿Qué es lo que hace que la matemática, que es abstracta, sirva a la física y explique y ayude a la física? Pues lo único que significa es que el que creó la matemática es aquel que creó la física. Que hay una mente detrás que lo creó las dos cosas y que ha hecho que se junten. No lo digo yo otra vez más, lo dice Wigner. Dice, esto es milagroso. ¿Y sabes qué pasa? Que nos pasa todos los días. Pero es lo que yo llamo papel pintado. Estamos tan acostumbrados a ver el papel pintado que ya estamos en este castillo, a ti no te llama la atención, pues probablemente ni la chimenea. Claro, yo digo, esto es precioso. Y eso es el problema del papel pintado. Yo le recomendaría a todo el mundo que miren con ojos frescos su realidad. Y van a encontrar a Dios en todos sitios. En todos sitios. Es papel pintado, nos hemos acostumbrado. Pero lo cierto es que con los ojos frescos te das cuenta de que Dios está en todos sitios y que nos lo está mostrando en todos sitios. Y nos ha dejado las pepitas en el camino para que lleguemos a Él, en todos sitios. Y en estos últimos 50 años, Adrià, nos lo ha hecho con la ciencia. Porque, ¿por qué aparecen? Todo lo que te he dicho, el Big Bang, en 1966 se propone al principio del siglo XX, pero realmente es cuando se demuestra que es con la radiación cósmica de fondo, aparece en 1966. Los teoremas de incompatibilidad, todo es de los últimos 50, 60 años. ¿Por qué? Para los que somos providencialistas es porque Dios ha decidido que para los de tu generación, no Dios ha decidido, Dios sabe que para los de tu generación esto es lo que necesitáis para acercaros a Él. ¿Por qué? Porque os quiere. Porque os quiere. Porque sabe que lo mismo, fíjate que empecé diciendo, la principal razón por la que las personas se alejan de Dios es porque piensan que ciencia y Dios están enfrentados. Y lo cierto es que nos ha dado en los últimos 60 años todas las demostraciones de que es justo lo contrario. En el siglo XIII eran las demostraciones filosóficas. Lo que te he dicho, el argumento ontológico de San Anselmo, las 5 vías de Santo Tomás, todo eso es... Pero si a ti no te gustaba la matemática, si te empiezas a hablar de metafísica, pues se te aburre, si te cortas las venas y dices, no, esto no hay quien lo aguante. Hombre, no, si es lo que me apasiona a mí. Ah, bueno, pues, pero vamos, no, entonces... Después trataremos eso. De acuerdo, pero la mayor parte de la gente, pues no, ¿sabes? No le gusta la metafísica y además lo entiende. Pues entonces, esos eran los argumentos que nos dejó Dios en el siglo XIII y ahora nos está dando los argumentos científicos, porque estamos en una época donde es eminentemente científica. No es por casualidad que la física cuántica se haya descubierto en los últimos 50 años, no es por casualidad que el Big Bang se haya descubierto, no es por casualidad que las matemáticas se hayan evolucionado, no es por casualidad que el ADN, el genoma humano, que demuestra también necesariamente la existencia de Dios, no lo digo yo, lo dice el padre del genoma humano, un señor que se llama Francis Collins, que era ateo. Cuando empieza el proyecto Genoma Humano en 1990 es ateo. Cuando termina el proyecto Genoma Humano en el año 2004 se bautiza y entre medias se ha convertido en teísta. Y ahora forma parte del Consejo Asesor Científico del Papa. Este tipo era ateo. Y cuando él termina dice, yo lo que he descubierto es el lenguaje de Dios. Nuestro genoma, tu ADN, es el lenguaje de Dios. Y detrás de un lenguaje, dice él, no lo digo yo, pero yo también, hay necesariamente una inteligencia. Y esa inteligencia es lo que nosotros llamamos Dios. El genoma humano se termina en el año 2004. Está para que todos los que lo puedan ver. El genoma humano necesariamente te lleva a que hay un Dios creador que ha pensado en ti. Y la buena noticia, ¿te acuerdas cuando te dije hay solo dos posibilidades? O estás aquí por casualidad o estás aquí deliberadamente, ¿verdad? Si estás aquí por casualidad, ¿qué significa? Significa que tienes la misma dignidad que una rata, con procesos mentales más sofisticados. Una vez más, no lo digo yo, lo dice un filósofo ateo que se llama Peter Singer, que dice, no señores, el ser humano no es más que una rata más evolucionada, encantador, ¿verdad? Que no llaméis ratas o cucarachas, no. Porque en un momento dice cucaracha y en otro dice rata. Sin embargo, si estás aquí por deliberadamente, ¿en qué te convierte? En criatura deseada por Dios.